Diputado presidente, hago entrega de mi reserva y pido de manera respetuosa se le dé lectura. Por su atención, muchas gracias. Se pide a la Secretaría que dé lectura a la reserva que ha entregado a esta presidencia la diputada Merari Villegas. Se la paso para que puedan leerla. La Federación contará con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo 9 de este artículo: la coordinación y colaboración de las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional. Es cuanto, presidente. Gracias. Daremos un breve espacio para que puedan imponerse todas las fracciones de esta reserva. Se instruye a la Secretaría para que reparta una copia de la misma. Se informa a la Asamblea que el documento ya se encuentra disponible en las pantallas de todas las curules porque ya está en Gaceta. Presidente, si me permite, es una consulta sobre la reserva, porque no está del todo claro. Adelante. En la columna que se refiere al dictamen, aparece un texto tachado, particularmente las palabras de origen y marino. Nada más es consulta, porque por técnica, digamos, esa parte en la que se refiere al dictamen no debería estar tocada. Entonces, entiendo que lo que está tachado se refiere a lo que quisiera modificar y lo que están poniendo en negrillas es lo único que se modifica, y que el siguiente párrafo del mismo artículo, es decir, posteriormente a la parte final del texto que dice y de dirección de la Guardia Nacional, el dictamen abre un párrafo siguiente que, al menos por técnica, me parece quedaría intocado, que se refiere a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. En concreto, mis dos consultas: ¿cuál es exactamente la palabra que se modifica en el párrafo que está señalado en la reserva? Y si el párrafo al que le di lectura se mantiene intocado en el dictamen. Gracias, diputado Lisha. Por cuanto a procedimiento, la propuesta de reserva es la copia que se le entregó a usted y la que ya está disponible. Por cuanto al contenido y la explicación sobre el contenido de la misma, le pediré a la promovente de la reserva que pueda hacer la aclaración pertinente. Tiene el uso de la palabra la diputada Merari desde su curul para que pueda responder esta aclaración sobre el fondo de la propuesta de reserva. Sonido de la curul del diputado Ramírez Cuellar, creo que está en la curul del diputado Ramírez Cuellar, para que pueda hacer uso de la palabra la diputada Merari. Adelante. Gracias, diputado presidente. La reserva contempla efectivamente en el primer párrafo que el diputado Licha hizo referencia la eliminación de la palabra de origen y marino, de tal manera que en vez de que el párrafo diga de carácter permanente integrada por personal de origen militar y marino, solamente quedaría por personal militar con formación policial. Esas dos palabras son las únicas que se está proponiendo eliminar del párrafo. Consulta el diputado Lisha si el siguiente párrafo queda intocado.
Así es, solo son esas dos palabras. Bueno, procedo a hacer la consulta. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores, me parece que se ha hecho un trabajo formidable, muy pulcro, muy completo en el dictamen, que se está reformando no solamente el tema de la Guardia para adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional y construir un marco constitucional robusto y claro, sino que también se le están dando facultades al Congreso para establecer los límites precisos a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Y por otro lado se modifica el decimonónico y anacrónico artículo 129 para ponerlo acorde a la nueva realidad. Sin embargo, en nuestra opinión, eliminar la palabra de origen militar, de origen fundamentalmente, pues es una imprecisión porque la Guardia efectivamente surge de origen militar, fue la fuente fundamental para la construcción de la Guardia Nacional y también parte de la Marina, pero el grueso de la Guardia Nacional, en términos porcentuales diremos que el 70-75% de origen fue las Fuerzas Armadas Militares, otra parte fue la Marina y el resto fue algunos elementos de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal. Un transitorio precisa que el personal que todavía viene de la Policía Federal cesará en sus funciones, se le respetarán los derechos laborales y quien ya no sigue en la Guardia será adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces me parece que eliminar el tema de origen, pues estamos negando la historia de la formación de la Guardia Nacional. Entonces yo pediría respetuosamente que se retirara la reserva y que se quedara como está el actual texto. No es estar en contra en sí mismo, sino que me parece que ya está bien el dictamen, que responde a su fundación. Estamos siendo coherentes con la historia, con la cronología de la creación de la Guardia, y en los transitorios ya se precisa cómo se va a ir quedando totalmente formada por cuerpos castrenses. Eso sería la intervención, solicitar respetuosa y fraternalmente retirarla y dejar el texto como está, que consideramos responde a la formación de la Guardia Nacional y mantiene una línea de continuidad y de coherencia. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Solo para efecto de aclarar el procedimiento, la reserva ya no se puede retirar, la reserva ya fue admitida a discusión. Lo que podría suceder en todo caso es que la reserva se apruebe, se acepte o se rechace para ser incorporada. Entonces, lo que procedería, diputado Mejía, es en todo caso que se acepte o se rechace. El retirarla ya no es posible porque ha sido aceptada por la Asamblea. Honorable Asamblea, he pedido el uso de la palabra para motivar por qué nosotros estamos en contra. No solamente porque vamos con todo el proyecto en ese sentido, sino por el hecho de que esta modificación que se nos propone pues actualiza lo que hemos dicho varias veces acá esta tarde y esta noche. Cuando la Guardia Nacional se planeó, tenía como esencia, y así dice el artículo 21 de la Constitución, pues ser una corporación de carácter civil. Y hoy lo que se plantea es una corporación de carácter militar, encuadrada en el Ejército Mexicano, en la Secretaría de la Defensa, con un general de división como comandante de la misma, con un artículo 129 que ustedes van a modificar, después de que en 1857
aquellos constituyentes, muchos de ellos que habían ido a la guerra de reforma, habían separado con claridad el ejército de la seguridad. Y en la Constitución de 1917, muchos militares que estaban como constituyentes habían separado el ejército de las funciones de seguridad. Yo difiero, yo creo que no es anacrónico el actual texto del 129, sino que rescata la esencia de nuestra historia, que es la esencia de una seguridad donde no intervenga el ejército. ¿Por qué se está proponiendo esto? Pues es muy sencillo, amigas y amigos, compañeras y compañeros, porque en el colegio militar ya no solamente hay una licenciatura en administración militar, tenemos varios años con una licenciatura en seguridad pública. Por eso entiendo que se quiere hacer esto, porque ya no son elementos de origen militar, que podrían ser militares en retiro, como ha pasado en otras ocasiones, o marinos en retiro, sino que esta reserva lo que quiere es que sean los egresados de esa licenciatura, es decir, ya hacer con todas sus letras una Guardia Nacional de carácter militar. Por eso, señor presidente, nosotros estamos en contra, porque este gobierno tuvo la oportunidad de construir una guardia de carácter civil, pero abdicó a esa posibilidad. No voy a discutir cuáles son los motivos, abdicó a esa posibilidad. No obstante, que hasta 2028 tiene la posibilidad de contar con el auxilio del ejército. Abdicó y le dio la vuelta construyendo esta licenciatura. Termino, honorable asamblea, y les pido que reflexionen algo. Se está construyendo una guardia de carácter militar, encuadrada en el ejército, como ya lo dije. Pero por el otro lado, se está drenando el ejército mexicano. De los 240,000, 260,000 efectivos del ejército mexicano, ya se le quitaron 140,000 y se mandaron a la Guardia Nacional. Ahora la mitad de los cadetes que tenemos en el colegio militar ya no estudian para seguir la carrera militar, sino encuadrados en el ejército, estudian para estar en la Guardia Nacional. Le advierto, con todo respeto, que ni vamos a solucionar el problema de la seguridad, porque para solucionarlo se requiere, entre otras cosas, que las gobernadoras y los gobernadores de todos los partidos enfrenten su responsabilidad. Pero por otro lado, vamos a debilitar a las Fuerzas Armadas, que tienen una misión de defensa del país, que es su naturaleza. Impidamos eso, ya no sigamos con esta situación, dejemos que la próxima administración decida el rumbo de las políticas públicas y nosotros ponemos nuestra disposición para construir un buen modelo de defensa nacional y de seguridad pública. Tal vez por la edad de muchos no recuerden o no sepan que en la década de los 50 tuvimos problemas con algunos de nuestros vecinos y nuestro ejército tuvo que salir al frente para poder impedir que pasaran cosas terribles, pero que en ese momento tuvieron que hacerse cosas extraordinarias para poder enfrentar la posible emergencia. Un país como el nuestro no puede abdicar a tener ejército y lo que estamos haciendo con eso es abdicar. Gracias a todas y a todos. El debate que hemos tenido el día de hoy sobre las modificaciones a la Constitución en materia de la Guardia Nacional nos ha permitido dejar muy claro cuál es el problema. Nosotros sostenemos varias cosas. Una que ya aquí se ha dicho hasta la saciedad, de que queremos que se regule
el uso de la fuerza en materia de seguridad pública, por lo que ocurrió en años anteriores, en el 2006 con Felipe Calderón, en fin, todas esas razones. Para nosotros está muy claro lo que quiere esta reforma. Disciplina militar para la Guardia Nacional y función policial, esto es civil, para la misma Guardia Nacional. Va entonces a realizar una función policial, no va a realizar una función militar. Por eso es falso que queremos militarizar al país. Lo que se quiere, porque ha dado resultados en esta etapa, es que la Guardia Nacional tenga ese espíritu de cuerpo, esa disciplina que solo la dan las Fuerzas Armadas. Es cierto, en sus orígenes, la Guardia Nacional no podía integrarse nada más con la Policía Federal por muchas razones, no solo por el tema de corrupción, sino por el relajamiento que tenían como cuerpo policial. Se buscó corregirlo y se consiguió, en mi opinión, una fórmula exitosa. Se empezó a incorporar a egresados, no del colegio militar, sino de la otra escuela, no recuerdo su nombre, creo que es de cabos y sargentos, no la de donde salen egresados tenientes y subtenientes, sino la otra escuela que tiene la Marina y tiene el Ejército, donde salen gentes muy disciplinadas, pero no salen con el grado de tenientes o de subtenientes que es en el colegio militar o el grado equivalente en la Marina. A mí me parece que esta modificación al texto del dictamen nos va a ayudar para recalcar una cuestión muy importante a mi juicio. La obligación de que estos marinos y estos soldados tengan que pasar por una capacitación policial, que es muy necesaria, porque actualmente los marinos y soldados que se incorporaron a la Guardia Nacional, pues les falta ese olfato que tiene el policía. Y de eso se trata ahora. Todas estas reformas en el 13 constitucional del fuero de guerra, en el 21, en el 16, en el 21 de facultades de investigación. Fíjense, una cuestión en eso muy importante. La facultad de investigación que le da el 21 constitucional a la Guardia Nacional es la que reafirma su carácter de policía, porque dice hay que los cuerpos policiales y la Guardia Nacional estarán subordinados al Ministerio Público en materia de investigación de los delitos. Pues simplemente si hay policías municipales y estatales que coadyuvan con el Ministerio Público, pues la Guardia Nacional, que es un cuerpo policial, debe de hacer lo mismo. Y esta reforma o esta reserva a este párrafo del 21 constitucional lo que hace es confirmar eso. Por eso nosotros rechazamos, primero, que querramos militarizar al país. Segundo, que querramos una Guardia Nacional militar. Disciplina militar, pero formación y función policial. Eso es lo que se quiere. Y por eso esta modificación ayuda a afinar ese tema en materia de la Guardia Nacional. Por eso pedimos que se vote a favor por todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputado Godoy. Adelante. Quiero primero agradecer que se haga esta reserva, porque es una reserva del descaro. Se la pasaron diciendo
que no se trataba de militarizar la seguridad pública ni la vida pública de México, y ahora se plantea como tal. Cuando se hizo la redacción original, se quería mantener la simulación de que el origen sería militar del personal, pero que derivarían en otra cosa, es decir, en un cuerpo mixto, y hasta se habló de ejemplos internacionales como la Guardia Civil Española. Ahora se han quitado esa máscara y han dejado sentir aquí, en la argumentación confusa que se da, la bota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está aquí diciendo: este juguete, la Guardia, es mío, no es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío. Esta es la confesión que están haciendo, y es muy triste que sea esta mayoría que se formó en alguna medida peleando contra el régimen de la violencia que inauguró el calderonismo, el que complete su legado. Es una pena que sea la bancada de López Obrador la que concluye la obra del proyecto político militar de Felipe Calderón. Son una y la misma cosa y han dejado de lado la discusión del bien del país. Tenemos que ser serios, compañeras y compañeros. La estrategia del régimen de la muerte ha sido la misma de 2006 a 2024. Entonces, todos los espectros, todas las partes del espectro político tienen una responsabilidad. Ese es el país que tenemos y debemos de partir de esa realidad para empezar a componerlo. No se trata de que con unas personas va a funcionar y con las otras no. Creo que ni ustedes se creen la reducción en la violencia. Presidente, si me ayuda a poner orden en esta asamblea. Diputadas y diputados, se está discutiendo una reserva de la mayor importancia sobre el tema que se está tratando. Les pido que escuchemos y que permitamos concluir al orador. Sé que muchos esperaban no verme después de sacarme de espacios públicos, pero para su desgracia aquí estoy y aquí voy a seguir diciendo las cosas que ustedes no quieren escuchar. Ustedes no se creen que la violencia haya disminuido, porque no son ignorantes y no son tontos. Pueden esconder homicidios dolosos en la enorme cifra de desapariciones, en los más de 50,000 desaparecidos de este sexenio. Pueden esconder los feminicidios que dicen que bajaron en esas mismas cifras, o en las muertes sin causa justificada, las estadísticas que nunca se mencionan aquí, con las que se quiere engañar al público. Y a veces se logra engañar al público, porque este asunto de la violencia no es un asunto popular, no es un asunto que gane votos, y por eso no les importa resolverlo de fondo. Les importa generar una retórica que haga pensar que hay un cambio de régimen cuando lo que hay es la profundización de lo que se sembró a partir del 2006. Quiero que todas y todos reparemos en eso, porque si no lo hacemos no podremos pensar a este país en su clave histórica correcta. Cuando se hizo la transición a la democracia, o lo que quiso ser la transición a la democracia, que fue fallida, que no existió, transitamos a un pluralismo autoritario, seguimos retrocediendo hacia un autoritarismo. La única institución que permaneció sin reformarse de fondo fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso no lo tocó ninguna fuerza política, en buena medida por el miedo a su prestigio. Y así se quedó el control del territorio y nosotros no sabíamos cómo se gestionaban las violencias, el tráfico de mercancías, y preferimos cerrar los ojos a eso. Ahora estamos eligiendo cerrar los ojos para siempre, esconder todo lo que sucede en ese México violento que muchos no quieren ver, de esos municipios que se están vaciando en Michoacán, que se están vaciando en Zacatecas, de la violencia que sucede en la Sierra de Sinaloa. Todo eso que no queremos ver, no vamos a ser capaces de verlo nunca más
si aprobamos esto como está. De todas maneras, yo agradezco que por fin hayan sido sinceros, hayan puesto personal militar, se hayan descarado y hayan decidido poner en esta tribuna a la última hora la voz de la Secretaría de la Defensa, que es la que está legislando por ustedes. Gracias. Con su venia, presidente, manteniendo el espíritu de cuerpo, de unidad y de trabajo coordinado que hay entre las bancadas del movimiento de la Cuarta Transformación y en consulta con mi coordinador Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo y nuestras compañeras y compañeros, consideramos y pedimos a la presidencia de la mesa directiva que pueda integrar al expediente legislativo un documento sobre la historia del origen de la Guardia Nacional, donde vamos a precisar precisamente cómo se nutrió del afluente del Ejército, de la Marina y de parte del personal de la extinta Policía Federal, para tener esa precisión histórica y cronológica. Y siendo así, estando en el expediente legislativo de esta reforma trascendente, no tenemos problema en allanarnos y aprobar la reforma, la propuesta de reserva que hace la diputada Mareri, para que quede la Federación cuenta con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de la Defensa Nacional. Es decir, estamos en consecuencia integrándose al expediente esta historia cronológica de la formación de la Guardia Nacional. Estaríamos a favor de esta reserva y consideramos que además hay que ser precisos, ya basta de eufemismos, formación militar, origen militar, así surgió. Y nosotros sí creemos en nuestras Fuerzas Armadas, porque aquí he oído que por un lado le pegan al Ejército, no queremos la militarización, no queremos que participen, no queremos que la Guardia Nacional sea militar. Pero eso sí, mi respeto a las Fuerzas Armadas, toda nuestra… No, hay que ser realistas, eso no se es. ¿Se pide o no se pide el apoyo del Ejército en los municipios y en los estados? En las mesas de seguridad piden que vayan batallones del Ejército y de la Guardia Nacional, y aquí reniegan del Ejército. Estamos a favor de la reserva, pidiéndole al presidente que lo integre al expediente legislativo. Y estamos construyendo historia y estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. No decimos una cosa en la mesa en corto y luego aquí en público renegamos del Ejército. Es cuanto. Gracias, diputado Mejía. Cuando se reciban los documentos, se instruye a la Secretaría para que los integre al expediente legislativo. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, el Ejército es una gran institución, eso no tenemos duda, y la Marina también, que han dado días de gloria a nuestra nación. Precisamente por eso nosotros queremos que la función militar sea una y la función de seguridad sea otra. El Ejército, en la reforma de 2019, por primera vez se le dio una cobertura legal para actuar en la materia de seguridad, que era hasta marzo de este año. Nosotros propusimos un espacio mayor hasta el 2028, como ya lo dije hace rato, para que se formara la fuerza civil. No se puede entender la paz de muchos lugares sin el auxilio del Ejército, pero la paz solamente va a lograrse cuando tengamos una instancia de carácter civil que esté acotada conforme lo dice el artículo 1 de la Constitución General de la República. El Ejército, sin duda, es una institución de gran prestigio, pero eso no va a garantizar que tengamos paz si los tres órdenes de gobierno no se coordinan.
En muchas ocasiones yo he dicho que cuando se habla del señor presidente de la República, se le señala por cosas que él no tiene responsabilidad. La paz es obligación de los 3 órdenes de gobierno, no solamente de uno. Pero lo que estamos acá construyendo, o ustedes están construyendo, es dejarle al siguiente gobierno un problema: menos ejército, menos marina y una corporación de carácter militar. Podemos pasarnos toda la noche hablando si es militar o no es militar, pero yo les pediría que leyéramos lo que están votando. Se forman en el colegio militar, allá adentro se forman, con maestros que están formados en el colegio militar. La tropa sale del ejército. Echaron para afuera o piensan echar para afuera a la Policía Federal. Quien mande la Guardia Nacional debe ser general de división del ejército. Dice, mientras se forma alguien que llegue a ese grado dentro de la Guardia Nacional. Sí, pero para llegar a ese grado tienes que haber egresado del colegio militar. Escuché lo de hace rato y se referían a la escuela de sargentos. No se refieren a ellos, se refieren a los muchachos que están ahora de cadetes. Pero además les estamos dando un fuero a ellos, se regirán por sus leyes, dice. Pues ¿cuáles son las leyes? Pues las leyes militares. No hay otras. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque hay una preocupación que hemos escuchado muchas veces de la indefensión que tiene un militar cuando entra en tareas de seguridad y que ahora es juzgado con leyes civiles. Bueno, ahora después de esto no se va a poder. Pero no solamente eso, con esta reserva ya se dice claramente, es una institución militar. Reflexiónenlo. Y ojalá y en el Senado esto se eche para atrás, porque no le va a brindar paz a México. Nosotros nos gustaría ver un proyecto de seguridad, un gran acuerdo nacional donde presidentes municipales, gobernadores y el Ejecutivo Federal se comprometan a ofrecerle paz a los mexicanos. Claro que tú vas a una mesa de seguridad y dices, pues quiero que esté aquí el Ejército o la Guardia Nacional. Sí, pero la gran mayoría de los gobernadores, ese es el enorme pretexto para no ocuparse de la paz. Y dicen, bueno, pues es que es la Guardia Nacional. Cuando muchos gobiernos estatales, o todos, tienen la posibilidad de contar con policías elite y de hacerse cargo. Y muchos municipios. Pero entonces la fácil es que venga la Guardia Nacional. Cierro, presidente, diciendo que estamos orgullosos del ejército, que queremos que se conserve como tal y construyamos juntos un plan de paz con una policía civil que sea claramente civil, porque guardias nacionales que hemos invocado acá, algunos y otros, dependen de los ministerios del Interior, no de los ministerios de Defensa. Yo les pido que voten. Sí, ya voy, señorita. Con esto vamos a hablar de la patria, de mucho tiempo, y si me paso 13 segunditos no hay problema. Yo les pido que reflexionen lo que hemos dicho. Ustedes y nosotros queremos lo mismo, la paz. De diferente manera lo vemos. ¿Y por qué queremos la paz? Porque queremos a México, como usted lo quiere, yo lo quiero. Yo le hablo desde mi modesta experiencia. Aquellos lugares donde se ha mejorado la paz es porque a civiles se los encomendamos y les puede ayudar la inteligencia del Estado mexicano. Pongamos en el centro del problema. Estamos desmantelando los estados y por lo tanto le pasamos la responsabilidad a una Guardia Nacional que ahora va a ser militar. No pasen a la historia con eso de la Guardia Militar Nacional. No les conviene, porque la historia los va a juzgar, porque además esto no va a funcionar. Gracias por su atención. Gracias, coordinador Moreira. Con su permiso, señor presidente. Fíjense que la intervención de Rubén me permite hacer una aclaración en el tema del fuero militar y del fuero civil. El artículo 13 constitucional ha definido
siempre cuáles son las reglas de la participación de los militares y ahora de la Guardia Nacional en el tema de los fueros. La parte primera del artículo 13 se refiere al fuero de guerra o fuero militar. Dice, y esa regla la mayoría la conocemos, militares con militares es fuero militar. Militares con civiles, que es la segunda parte de ese artículo, es fuero civil. O sea, un militar que tiene algún incidente administrativo delictuoso con un civil tiene que ser atendido, y siempre ha sido así, por el fuero civil. En cambio, cuando hay un conflicto entre un militar y otro militar, un marino y otro marino, un piloto de la Fuerza Aérea Militar o un miembro del ejército con un piloto, etcétera, etcétera, es fuero militar. Y cuando es intervención, que ahora se agrega a la Guardia Nacional, que vuelve a ratificar el tema de la disciplina militar. El Guardia Nacional que tenga un problema de disciplina militar con otro militar o con un mando de ellos mismos, tiene que ser atendido por el fuero militar. Pero, sí, adelante. Perdón, pregunta al... Diputado Moreira, ¿con qué objeto? Preguntarle al señor Adao. ¿Acepta usted la pregunta? Sí, con mucho gusto. Un minuto, por favor, La diputado Guardia Moreira. Nacional es de carácter civil, según usted. Segundo. En su función. Bueno, ok. En su función. Perdón, no se permiten los diálogos. Concluya la pregunta, diputado Moreira, para que pueda responder, diputado Godoy. Que dialoguen, presidente. Somos de confianza. Lo que pasa es que si es una guardia civil y esa persona está haciendo función civil. ¿Sonido en la curul del diputado o asístanlo para que pueda usar otro micrófono? Restituyan el tiempo, restituyan el tiempo. Rápido, si es una función de carácter civil, ¿es militar o no es militar? Y cuando le falte a la disciplina de su superior, que siempre va a ser militar, ¿cuál es la ley que se va a aplicar? Porque se va a aplicar la militar, pues claro que es militar. Ese es el fuero, que no lo podamos juzgar de carácter civil a él. Gracias. A ver. Adelante, puede responder, diputado. Gracias, presidente. A ver, un conflicto entre un mando de la Guardia Nacional con otro mando de la Guardia Nacional, obviamente lo atiende el Tribunal Militar, porque es un tema de disciplina militar. En cambio, un Guardia Nacional, por ejemplo, en esta atribución del 21 constitucional que se le da en materia de investigación, que custodia la cadena delictuosa, ahí si llega un mando superior del Guardia Nacional que está resguardando el lugar de los hechos y tiene un problema con él, es un asunto ya entre policías y tiene que ser atendido por un tribunal civil. Eso es lo que yo podría contestar en este tema. Por eso reitero que reafirma que la justicia militar se aplica al Guardia Nacional en materia de disciplina militar. Yo sé que está complejo el tema, pero lo tenemos que establecer en la Constitución y en su momento debatirlo en la ley reglamentaria, porque es la única manera que se logren dos propósitos. El primero, que tengamos una policía que se llama Guardia Nacional, que siga siendo como es ahorita, con una gran disciplina militar. Y eso es lo que se dice ahora
en la Constitución. Y al mismo tiempo, la formación policial es la obligación para que tengan esa formación y una tarea que es diferente a la militar 100%, usar armas, hacer escuadrones, etcétera, etcétera. Eso no va a ocurrir ya, porque se está definiendo claramente disciplina militar, tribunales militares, función policial, tribunales civiles. Y así, yo por eso reitero que esta reforma, esta reserva al artículo 21 nos ayuda a definir, porque además esto va a quedar en el diario de los debates. Yo creo que nosotros debemos de reiterar la definición: disciplina militar y función policial. Eso es lo que debemos de establecer con mucha claridad en su momento en la ley reglamentaria, y que en mi opinión está quedando clara con esta reforma constitucional, y por lo tanto está fuera de cualquier concepción militarista. Es simplemente hacer más eficiente, mejores resultados de la Guardia Nacional en una función que está teniendo y que ahora se le agrega en materia de investigación de delitos, subordinado al Ministerio Público, y que además subraya o logra perfeccionar la tesis de que la Guardia Nacional es policía, porque eso es lo que dice en el párrafo primero de esta reforma del artículo 21 constitucional. Los cuerpos policiales, dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, porque tiene otras tareas preventivas, por ejemplo, las cuales actuarán siempre bajo la coordinación y mando de aquel en el ejercicio de esta función, o sea, la investigación de los delitos. Aquel es el Ministerio Público. Para mí, entonces, está muy claro que esta reforma al artículo 21 deja con mayor claridad que la Guardia Nacional es una policía. En ninguna parte de estas reformas ustedes encontrarán que realiza funciones del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de la Marina. En ninguna parte. Y en cambio sí subraya su función policial. ¿No ya? ¿Ha concluido su respuesta? Sí. Tengo dos solicitudes, una del diputado Moreira y otra de la diputada Laura Hernández. Procedo a desahogar primero la del diputado Moreira. ¿Con qué objeto? Pregunta otra vez. ¿Acepta una pregunta? Sí, por supuesto. Se lo agradezco. Adelante. Lo que pasa es que acá en el artículo 16 dice: en tiempos de paz ningún miembro de la Fuerza Armada Permanente, y dice el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional. Entonces la Fuerza Armada Permanente es la Guardia Nacional. O sea, también, ¿qué es la Fuerza Armada Permanente? El Ejército, porque eso es. Ahora, si usted lee el artículo 13, dice: cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, considera el caso de la autoridad civil. Pero todo lo que usted me dice, señor diputado, no lo dice acá. Presenten una reserva y pónganlo con exactitud, porque si no lo hacen en la ley secundaria, y sobre todo con esa costumbre de no interpretar que ahora se está poniendo en boga, pues eso no va a quedar. Pónganlo ahí, hombre, mejoren su texto. No quiero cerrar con algo que le va a hacer una polémica, pero como escuché por acá, esos tribunales militares no son de elección, y son tribunales militares de justicia. Esos no son de elección, según lo que vimos hace unos días. No escucho bien, señor presidente. No, sí. No se escucha. No sé, que si pudiera hablar. La pregunta es: ¿por qué esto que usted dice no lo ponen en el texto claramente, hombre? Porque eso no dice, y porque se va a prestar a confusiones, y porque usted y yo, que sabemos algo de esto, ¿sabes cuál es la preocupación del Ejército? Y si usted lee acá, dice literalmente: la Guardia Nacional es Fuerza Armada Permanente. Eso es, aquí dice. Y por lo tanto tendrá siempre fuero. Gracias. Pero es una pregunta: ¿por qué no lo ponen ahí? ¿Por qué no lo ponen ahí?
Y lo que no escucha usted, pero ya no quiero hacer más polémica, es que recordemos que esos tribunales no son de elección. Gracias. Puede contestar, diputado Godoy, y por favor indique esta mesa cuando haya concluido para proceder al desahogo. Primero, los tribunales militares no son de elección, pero los tribunales civiles sí. Así muy claro. Segunda cuestión, porque reitero, esto va a quedar en el diario de los debates. Para nosotros, lo que se dice en el artículo 13 no modifica las reglas que ya estaban desde su origen del fuero militar y del fuero civil en tratándose de Fuerzas Armadas. Lo único que hace es que en el caso de la Guardia Nacional la mete ahí para que entre en esta regla. Es para eso, nada más. Si un Guardia Nacional en no cumplir su obligación de disciplina militar le falta a otro Guardia Nacional superior jerárquico, ese es un asunto de tribunal militar, porque es la única manera de preservar la disciplina militar en su formación, no en su función. Es militar en su formación, no en su función. Su función es policial y lo dice, reitero lo que dice el 21 constitucional. Sería mi respuesta. Gracias. Permítame el orador. Diputada Laura Hernández, ¿con qué objeto? ¿Sí me escucha? Sí. Aquel micrófono sí sirve. Ok. Respecto al 21 ¿Cuál es su objeto? constitucional, ¿Cuál es su objeto? una diputada? pregunta. ¿Acepte el orador la pregunta? Es que déjame ver dónde está. No, que si acepta la pregunta. Sí, con mucho gusto. Adelante. Formule la pregunta. Un minuto. Respecto al 21 constitucional de la investigación de delitos, en donde usted está diciendo que la Guardia Nacional va a tener esa facultad de investigación, mi pregunta es que me lo aclare, porque la cadena de custodia es primordial y la policía militar tiene otra formación y la Guardia Nacional no la tiene, y es muy importante en delitos de violencia grave, y para eso está el protocolo de Minnesota, que es en caso de muertes violentas. ¿Y cómo lo va a hacer si no sabe qué es cadena de custodia? Es todo. Bueno, lo primero es que es muy aventurado pensar que no sabe. Es lo mismo que se podría de pensar de un policía de un municipio pequeño que apenas sabe leer y escribir. Eso no lo exime de que si es el primer respondiente, que también va a poder ser la Guardia Nacional, tenga que cumplir con los protocolos en materia de investigación del delito. Y eso va a ocurrir también aquí. Y está también, por eso reitero, que aquí es donde se reafirma su función policial, porque siempre lo hemos sabido todos los que somos abogados, que las policías son auxiliares del Ministerio Público, incluidas las policías municipales. Son auxiliares del Ministerio Público, y por eso cuando se estableció el nuevo sistema penal, que se instituyó la figura de primer respondiente, la mayoría de las veces el primer respondiente es un policía municipal. Bueno, ahora que tenemos Guardia Nacional en todo el país, es muy posible que el primer respondiente ya no sea un policía municipal, sino sea un Guardia Nacional. Y ese Guardia Nacional, por eso también en la reserva que dio a conocer nuestra compañera diputada Merari, esa reserva establece la obligación de la formación policial para las Fuerzas Armadas, que van a estar en la Guardia Nacional. Eso, en mi opinión, yo he sido Ministerio Público y en mi opinión permite que la Guardia Nacional tenga capacitación y formación para poder resguardar esa cadena de custodia. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. ¿Puede continuar con su discurso, diputado Godoy?
Bueno, solamente porque las preguntas me permitieron explayarme en el tema que yo quería. Yo creo que lo que estamos dejando claro es que la disciplina militar y la función policial son dos aspectos de la tarea que tiene un guardia nacional. Y que esta reforma permite dejar claro que cuando que tiene la obligación de tener disciplina militar y si no la cumple, tiene todo el rigor el mismo que tienen los soldados o los marinos o los pilotos. Y por el otro lado también obliga a que personal militar que participe en tareas de Guardia Nacional tiene la obligación de tener formación policial. Eso es lo que dice este párrafo del artículo 21 de la Constitución en la modificación, que ya tenía una parte y la otra es la que presentó como reserva la diputada Merari. Y por ese motivo reitero nuestro interés de que voten a favor y agradecemos al Partido del Trabajo su disposición a encontrar una solución a un tema que no es fácil, pero yo creo que es parte de lo que vamos a tener que hacer en los próximos años. Tenemos que dejar muy claro esto: disciplina militar y función policial. Eso es la Guardia Nacional. Me salió en verso sin querer. Con su autorización, presidente. Buenas noches, compañeras, compañeros diputados. Todos queremos, la verdad, lo digo con toda sinceridad, con amor a México, todos queremos un ejército y unas fuerzas armadas que hagan rendirse a los criminales. Yo no quiero vivir en un país en donde el ejército se rinde frente a los criminales. Yo quiero vivir en un país donde el ejército sea victorioso frente al crimen. Y eso anima las palabras que voy a decir. La primera, una precisión histórica, absolutamente histórica, que no es rebatible. Ahí está Ponciano Arriaga, potosino ilustre, el del procurador de los pobres, el verdadero liberal, el que presentó el proyecto de la Constitución de 1857, el proyecto Arriaga. Lean el artículo 8 del proyecto de Arriaga, que dice textual e íntegro lo siguiente. Artículo 8. Los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil. Verdadero liberal, no conservador, que acabó con Santana, que acabó con el vendepatria Santana. Juárez y los liberales divorciaron lo civil de lo militar y lo eclesiástico de lo político. No puedo venir yo aquí, que soy conservador, a darles lecciones a los liberales. La Constitución liberal dice eso. Ponciano Arriaga dijo eso. Y de ahí surgió el carácter civil, que bien ha dicho el diputado Moreira. El carácter civil. Y este enredo que se traen hoy con esto es precisamente por no aceptar el juarismo, el liberalismo de Ponciano Arriaga. Le están escupiendo en la cara a esa historia liberal. Por supuesto que se está dejando entrar a las carpetas de investigación a la Guardia Nacional. Por supuesto que se está dejando. Esa es la modificación del 21. Esa es la modificación del 21 y se le está dando el fuero en el artículo 13 y se le está dando el carácter, como dijo bien el diputado Moreira, de Fuerza Armada Permanente a la Guardia Nacional para dar alojamiento, bagaje, alimentos y otras prestaciones en tiempos que no son de paz, como los de Culiacán ahorita. Al mismo tiempo, no quiero dejar pasar desapercibido que ya está en estudio de esta soberanía una modificación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para que se puedan armar ciertas comunidades.
Eso es el fin de los abrazos y el principio de los abrazos que no merece nuestro ejército y que no merece a la respetada nueva comandanta de las Fuerzas Armadas. Le quieren imponer un ejército a la medida de la Sedena de ahora. Sí, del secretario de ahora. Sí, ¿y saben quién estaba de jefe de la guarnición militar en los episodios tristes de Coahuila de Allende? Sí, Luis Crescencio Sandoval. Sí, entonces él estaba en el episodio de Allende. Así es que tampoco vestir de verde olivo da impunidad ni da pureza. No, aquí el carácter civil de los votos civiles, de sus 36 millones de votos civiles, esos son el verdadero poder civil que yo vengo a reivindicar y que Acción Nacional de eso se aciñe en esta tribuna para decir una vez más que no al militarismo y que fracasó el presidente López Obrador en traer paz como prometió en este sexenio y que ahora tiene ya más muertos, aunque les duela que Calderón y que Peña Nieto son el sexenio de la muerte, son el sexenio de la sangre y son el sexenio de un militarismo. Consulte la Secretaría en votación económica si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutida. En consecuencia, consulte la Secretaría en votación económica si se acepta la propuesta de modificación. En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se acepta y se reserva para su votación nominal. Se emitieron 353 votos en pro, 0 abstenciones y 126 votos en contra. Es mayoría calificada. Aprobado lo reservado en términos del dictamen con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 353 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.